recibir lo que ha de venir. Escucha el llamado, que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra que puede en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás, es realidad. Dios prometió y Él lo hará, algo grande vendrá. Observa este tiempo, es cuando más grande Él quiere obrar. Él está buscando gente que anhela al mundo impactar. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás, algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás, es realidad. Dios prometió y Él lo hará, algo grande vendrá. Esa palabra de fuerte en ti, desafiándote a ensanchar tu lugar, porque pronto crecerás, crecerás. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás, es realidad. Dios prometió y Él lo hará, algo grande vendrá. Que el Señor les bendiga. La paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes, sobre sus hogares. Amado Señor, estamos ante tu santa presencia, Señor, por medio de los méritos de Cristo, mi Señor. Hemos venido a tu casa de oración, Señor, para agradecerte, Señor, a entregar, Señor, esta parte de nuestra existencia, lo que tú nos has dado, Señor, como una ofrenda a ti, Señor. Y en ella, Señor, entonamos cánticos y loor, Dios mío, porque solamente tú eres digno de toda adoración y alabanza, Señor. Solamente tú eres Dios, amado Jesús, y eres el único ser adorable. Por lo tanto, como tu iglesia amada, hemos venido hoy a adorarte, Señor, a elevarte nuestras súplicas, Señor, porque a nadie tenemos, Dios mío, en el cielo, sino a ti, y fuera de ti a nadie tampoco aquí en la tierra, Señor. Amado Jesús, recibe nuestra oración, Dios mío, que sea a ti como olor fragante, perfume grato, Señor,
porque ese es el deseo, Dios mío, de nuestro corazón. Queremos decirte, Señor, con todo esto que te amamos, Señor. Tú nos amaste primero y tú nos enseñaste lo que es el amor, Señor. De tal manera que tuviste tu vida, Señor, para que nosotros podamos vivir por la eternidad, Señor. Yo queremos decirte que te amamos, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío, que es sobre todo nombre, amado Jesús. Quieras tú en esta hora, amado Señor, obrar a través de tu Santo Espíritu, mi Señor, con poder, para que la palabra, Dios mío, que tú traigas hoy a nuestros corazones sea como aquella semilla que cae en buena tierra y lleva mucho fruto para gloria de tu nombre y para bendición de mis hermanos. Te lo rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Le voy a rogar que abramos nuestras Biblias allí en el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Bien, dice así, vamos a comenzar ahí en el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros, la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gloria a Dios. Comenzamos la carta a los tesalonicenses con este texto. La iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo la funda en el segundo viaje misionero. En medio de una gran persecución, el apóstol Pablo está allí un poco más de 3 semanas, un corto lazo de tiempo realmente estuvo allí el apóstol Pablo debido a esa persecución. Y los hermanos de allí tuvieron a bien, a modo de escape, en una noche, embarcan a Pablo y a Silas para una ciudad vecina, para Berea, para salvarlos, ¿verdad?, del acoso de los judíos, de la persecución. Entonces Pablo sigue su viaje, llega a Corinto, y él tenía en el corazón sentimientos por esos nuevos creyentes, por aquellas almas que había ganado en la ciudad de Tesalónica para el Señor, en medio de una gran persecución, en medio de un gran alboroto. El Evangelio fue predicado y él tenía necesidad de saber qué es lo que había pasado con aquellas nuevas almas. Entonces envía a su discípulo Timoteo a la ciudad de Tesalónica para recoger, ¿verdad?, el testimonio de qué estaba sucediendo con aquellas nuevas almas que en un poquito tiempo escucharon el Evangelio del Señor. Timoteo regresa a Corinto donde estaba Pablo y le da buenas noticias de que esas almas permanecieron firmes a pesar de la persecución. Nosotros vemos imágenes, estamos viendo, el mundo está viviendo la guerra, ¿verdad?, entre Ucrania y Rusia, y nosotros vemos las personas que se van de sus hogares
con lo opuesto prácticamente. Bueno, mire que aquí estos hermanos enfrentaron una gran persecución, ¿saben? Se quedaban sin empleo, sin hogar de la noche a la mañana, porque tenían que huir, que escapar, por haber creído en Jesús. Algo tremendo, ¿verdad? Entonces Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Entonces, hoy, el tema de hoy es un ejemplo a seguir, un modelo a seguir. El apóstol Pablo en el texto de hoy nos presenta el modelo de una iglesia que obedece el Evangelio, el modelo de una iglesia que está dispuesta, a pesar de la oposición, ¿verdad?, obedecer el Evangelio y brillar para el Señor. Vemos por lo expresado en el texto que el apóstol Pablo tenía muy gratos, muy lindos recuerdos del corto tiempo que estuvo con los tesalonicenses, y se lo expresa aquí en el texto, ¿verdad? Dice que los tesalonicenses recibieron el Evangelio allí en medio de una gran conmoción, y esa semilla permaneció plantada ahí y dio mucho fruto para la gloria de Dios. Y eso nos pega de frente a nosotros, ¿entiende? Los creyentes de hoy. Cómo ellos, a pesar de que los perseguían, ellos perseveraban. Que nosotros podamos aprender de esta iglesia que no es de ejemplo. Que justamente cuando estamos en dificultades, cuando más tenemos que venir al Señor, siempre tenemos que venir al Señor, pero que las dificultades no sean una excusa de las adversidades para alejarnos del Señor, sino al contrario. Eso debe ser, cada adversidad en tu vida, en mi vida, debe ser justamente un punto en el cual busquemos que nuestro Señor sea glorificado. ¿Me entiendes? Sea un momento allí en el cual nosotros tomemos para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Los tesalonicenses lo tomaron así. Ellos quedaron firmes, a pesar de esa persecución tan grande que se armó. Mire que se armó un gran alboroto allí en Tesalónica. Entonces, Pablo funda la iglesia en este viaje, en el segundo viaje misionero, y esto lo podemos leer allí en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Yo le recomiendo la lectura esta, porque describe todo el tiempo que Pablo estuvo ahí en Tesalónica y cómo acontecieron los sucesos, y describe toda la gran oposición que tuvo el apóstol Pablo y todo su equipo misionero, primeramente por parte de los judíos allí residentes. Entonces, el apóstol está poco tiempo, tiene que huir prácticamente. Los hermanos de allí convinieron que tenían que irse para no ser apresados y lo embarcan hacia una ciudad vecina llamada Berea. El apóstol queda un poco apesadumbrado y con una carga, ¿verdad?, por esas nuevas armas. Entonces él envía esta carta para dar aliento a esa iglesia naciente. Imagínense, no tenía teléfono, no tenía celular el apóstol Pablo, ¿entienden? Él está hace unos meses que había predicado allí, que había levantado a estos hermanos, y no tenía noticias. Imagínense cómo estaba el corazón de Pablo. Entonces, por eso es que envía a su discípulo para que le dé las nuevas de lo que había sido. Lo primero que vemos cuando comenzamos a analizar el texto es el saludo de Pablo, en el cual él incluye, dice a Silvano, que es Sila, y a Timoteo, su discípulo. Después el apóstol Pablo dice que se regocija en el buen testimonio de los tesalonicenses, porque las buenas noticias llegaban, ¿sí?, a Pablo de lo que estaba sucediendo allí. Y no solamente en Tesalónica, sino en todo alrededor, donde Pablo no había predicado aún, pero sí los tesalonicenses. Lo tercero que hace Pablo en el texto, pone la iglesia de Tesalónica como un ejemplo a seguir para la iglesia de ayer, para la iglesia de hoy, de todos los tiempos. Para nosotros hoy, el apóstol Pablo con este texto la está poniendo de ejemplo a la iglesia de Tesalónica, nos la pone de ejemplo hoy, ¿verdad? Porque ellos supieron conectar la fe a la vida, y esto no es poca cosa.
Ellos supieron conectar la teología que recibieron de boca del apóstol Pablo en ese corto tiempo que él estuvo allí a sus acciones, a sus decisiones diarias. Hermanos, esto es realmente precioso. Quiera Dios que nos dé la gracia para poder conectar la fe a la vida. ¿Entiende? Lo que nosotros aprendemos en la casa del Señor, que lo podamos conectar, que podamos vivirlo después en nuestros hogares. Eso es necesario. El Señor dice así: no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón o debajo de una mesa. Dice que se pone bien en alto, ¿verdad? Dice sobre una repisa, sobre un candelero, para que alumbre primero a los que están en casa. Así sea vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Hermanos, el Evangelio que aprendemos de nuestro Señor Jesucristo debe ser vivido por nosotros. Y así es que nos convertimos en la luz del mundo. Y esto fue lo que sucedió con los tesalonicenses. Y esto es lo que debe suceder con nosotros. Allí nosotros leemos en el Salmo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en el camino. Que la palabra de Dios sea la que guíe nuestra vida, la que nos guíe en la toma de decisiones, la que nos guíe en nuestras acciones diarias, cotidianas. Sea la palabra de Dios realmente la que vaya alumbrando cada momento de nuestra existencia. Ellos entonces, Pablo hablaba a los tesalonicenses porque ellos vivían una vida equilibrada entre los que escuchaban del Evangelio, ¿verdad?, y sus acciones. Lo cuarto de que nos habla el apóstol Pablo en este texto es de la posición. Como ya dijimos con anticipación, los tesalonicenses recibieron el mensaje en medio de una gran, como se dice ahí, estuve en el capítulo 17 del libro de los Hechos, dice que hubo una gran conmoción, un gran alboroto, ¿sí? Levantaron los judíos, levantaron testigos falsos también contra los nuevos creyentes para que los encarcelaran. De hecho, algunos lo encarcelaron y después les obtuvo la libertad a través de una fianza. O sea, realmente tuvieron la cárcel por haber creído en el Evangelio. Imagínense. Y aún así ellos permanecieron firmes. Entonces, el ser cristiano para los creyentes de Tesalónica no era que la vida era todo color de rosa, porque ellos tuvieron que enfrentar la oposición, la persecución, la violencia de sus amigos, de sus vecinos y aún de sus parientes. Y esto lo sabemos bien, porque aún nosotros muchas veces somos dejados de lado por nuestros parientes por ser cristianos. Muchas veces nos señalan o se burlan de nosotros porque hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Es una realidad que todo creyente, más tarde o más temprano, va a enfrentar. La persecución, el señalamiento. Pero bueno, que seamos como los tesalonicenses, que permanezcamos firmes en medio de las tormentas, de las dificultades, del señalamiento, de la persecución, de la burla. Todo esto tuvieron que enfrentar, cárcel tuvieron que enfrentar algunos hermanos por haber creído en el Evangelio de nuestro Señor. Lo quinto que hace Pablo en este texto es, nos presenta el ejemplo de los tesalonicenses. Dice que se mantuvieron firmes a pesar de las grandes adversidades y Pablo los elogia, ¿verdad? Y dice que la firmeza los llevó a convertirse en testigos poderosos realmente. Y el apóstol Pablo destaca tres cosas de los tesalonicenses. Lo primero que destaca es la manera en que lo recibieron a él y al equipo misionero, cómo lo trataron, cómo cuidaron de ellos, sabiendo que eran siervos de Dios. Es lo primero que destaca. Lo segundo que destaca de los tesalonicenses es su conversión. Ellos recibieron a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos creyeron en el Evangelio, pero ellos se arrepintieron, se convirtieron de forma inmediata, ¿sabes? Entonces, ellos no perseveraron en sus pecados, sino que perseveraron en el cumplimiento de la palabra en su vida. Los tesalonicenses, hermanos, vieron que él toma un versículo y habla de eso porque dice, los alaba como si ellos de la conversión, como ellos se convirtieron de los ídolos, ¿verdad?, al Dios vivo y verdadero. Los tesalonicenses
era un pueblo idólatra por excelencia, ¿entiendes? Y ellos, una vez que escucharon el Evangelio, cambiaron su vida, de lo cual fueron testigos todos los que viven alrededor. Esto dice el apóstol Pablo en este texto que leímos, que impactó la región de todo alrededor donde ellos vivían. Imagínense, todos los que viven alrededor, ellos fueron testigos realmente que eran vidas transformadas por el Evangelio. Amén. Ellos se sometieron a la obediencia al Evangelio de tal forma, dice, que impactaron las regiones ahí donde ellos vivían. Que así también nosotros podamos ser, ¿verdad? Que la luz que resplandece en ti y en mí del Evangelio de nuestro Señor pueda impactar, ¿verdad? ¿Sí? A los que viven bajo el mismo techo, a nuestra familia, pueda impactar, ¿sí? Tu luz, la luz que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes por medio de su Santo Espíritu, pueda impactar, ¿verdad?, a nuestra familia de forma inmediata, puede impactar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudios, puede impactar el barrio, podemos impactar la ciudad. Porque de esto está hablando la palabra ahora. ¿Sí? Lo tercero que hace el apóstol Pablo, que destaca de los tesalonicenses, es su servicio al Señor. Hermanos, sabemos bien que la verdadera fe es práctica. El apóstol Santiago enseña en su carta, dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta en sí misma, dice. Entonces ellos reciben la palabra del Señor y rápidamente ellos transformaron su vida, se convirtieron realmente. ¿Sí? Eso los llevó a ser testigos poderosos de tal forma que su testimonio los precedía y entonces las almas se entregaban, ¿verdad?, a la buena noticia que traía el Evangelio a esas vidas. A veces nosotros nos preguntamos ¿por qué no ganamos algo? Bueno, es aquí la respuesta. Estos ganaban almas ya, el testimonio los precedía y las almas se entregaban al Señor. El testimonio de su conversión fue el vehículo por medio del cual el Evangelio era presentado a otras personas. Los demás testificaban de ellos cómo se habían convertido. Esto está bueno, ¿no? Que no es que nosotros tengamos que hablar nada, sino que los otros hablen de nuestra conversión. Que eso les impacte, que eso los convierta, ¿verdad? Se transformaron en ganadores de alma. Esto es una realidad. Hoy hablamos de ser un ejemplo, de ser un modelo a seguir, así como los tesalonicenses. Porque todos necesitamos un modelo de vida, ¿verdad? Todos necesitamos de alguien que nos guíe con su forma de ser, con su testimonio en el camino del Señor. Y yo lo dije, lo presenté en otras reuniones, mis modelos a seguir, por ejemplo, puedo hablar de Pedro y de Dioli, su esposa, me impactaron con su vida. Ellos representan un modelo de virtud, un modelo de constancia, de perseverancia en la fe, tan impactante en mi vida, que ellos marcaron una huella tan profunda delante mío, de la cual me es difícil zafar. Yo lo he visto pasar por adversidades tremendas, por la muerte de su hijo, por enfermedades realmente que lo estaban llevando a la muerte. Y lejos de salirse del Evangelio, vinieron a los pies del Señor. Con estas palabras, Dios le saca a su esposo del hospital y dice: si nos vamos, si te vas a morir, nos vamos a morir juntos a los pies del Señor. Y los trae a los pies del Señor. Y aquí tenemos a Pedro hace tantísimos años. Dios le dio un nuevo vigor. Y que próximamente va a cumplir 90 años. ¿Quién hizo esto? Lo hizo el Señor, hermano. Entonces ellos, para mí, son modelos a seguir. Y todos necesitamos de modelos, alguien que nos modele el Evangelio, para poder
que nos sea de ejemplo a seguir. Pues bien, los cristianos, Pablo está hablando de esto aquí en el texto, que los cristianos de Tesalónica se convirtieron en ejemplos para otros de cómo se debe vivir el Evangelio. Y Pablo entonces nos habla aquí en este texto de ser ejemplos. Pero no solamente en este texto, sino también en otra de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, dice así, él se pone como ejemplo para los creyentes. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él se pone como ejemplo. En capítulo 3 de Filipenses, verso 7, dice así, hermanos, sed imitadores de mí, y escuche bien, dice así, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, que seamos inteligentes, ¿verdad?, en elegir nuestro modelo a seguir, ¿entiendes? ¿Quién puede ser mi ejemplo para que yo afirme mis pies? Necesitamos un ejemplo de carne y hueso, ¿sí? Un hermano que vaya delante de nosotros en el Evangelio para seguirlo, ¿sí? Que lo podamos observar de cerca o de lejos, pero que lo podamos observar y sí, yo quiero ser como ese hermano, Nosotros debemos desear de ser como esta iglesia de Tesalónica, ¿verdad? ¿Sí? De todo poder llegar a ser ejemplos para otros, hermano. Amén. Entonces, esta vemos que es la forma más efectiva de predicar el Evangelio. Cuando nuestro testimonio, ¿verdad?, impacta la vida de las personas. Antes de que hablemos algo, ya están impactadas con el testimonio de vida. Los cristianos, dice, de Macedonia y de Acaya, lo tomaron como ejemplos a los tesalonicenses de cómo ellos amaron al Señor, porque a pesar de esa gran persecución ellos permanecieron firmes. Y recién habían recibido el Evangelio. Miren, hermano, a veces nosotros recibimos la palabra del Señor y ya viene una prueba, viene una oposición, y bueno, esto es así realmente. El enemigo sabe bien que no se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Hay una oposición espiritual. Nosotros como hijos de Dios estamos en una guerra espiritual. Usted lo sabe bien, Pablo lo enseña en sus cartas, ¿verdad? Dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero sí contra potestades espirituales en los lugares celestiales. ¿Entienden, hermano? Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos de que esto es así, de que se nos va a presentar adversidad y oposición y que nosotros debemos de permanecer firmes. ¿Entienden, hermano? ¿Cuántos de nosotros nuevamente tenemos oposición para venir a congregarnos? Es una realidad. Y no solamente nosotros, hermanos de todas las congregaciones, de la iglesia del Señor, pasan por lo mismo. Entonces, Pablo enseña aquí, hablando de este tesalonicense, que no solamente debemos de predicar, sino que debemos de sellar nuestra prédica con el ejemplo, con nuestra vida, con nuestra conversión. ¿Me entiendes? Por eso Pablo decía que los tesalonicenses habían sido tan efectivos, ¿sí?, que ellos no tenían que hacer más nada, que el equipo misionero de Pablo se quedaba sin trabajo en toda esa región, ¿no?, ¿verdad?, de Macedonia y de Acaya, porque lo habían llenado todo con el Evangelio y más allá de ellos todavía. Imagínate, una iglesia que había escuchado el Evangelio del Señor 3 semanas, el pastor había estado con ellos 3 o 4 semanas nomás. Imagínate la firmeza de fe, que se armó una revolución allí, se comenzó a multiplicar rápidamente. Entonces, bueno, nuestra genuina conversión, ¿verdad?, es lo que destaca Pablo, ¿verdad?, es lo que sella nuestra prédica. Lo que va a sellar tu prédica es tu testimonio de conversión. Tu genuina conversión es lo que te va a hacer creíble a los oídos de los demás. ¿Entiendes? Pablo sella el tema del texto de hoy, ahí en el versículo 10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, está hablando de que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en el Señor. Cuando la ponemos sobre el temporal, sobre la adversidad, a veces nos comenzamos a deprimir, hermano. Esto es natural en el ser humano, en todo ser humano. Por eso
el Señor, su palabra, nos enseña que debemos tener puestos los ojos en Jesús, pues es Él el autor y el consumador de la fe. Con esta expectación de vida que debemos de vivir, aún en la mayor adversidad, en la enfermedad, poder mirar a nuestro Señor. Poder mirar ese momento precioso, a través de la fe, poder mirar ese momento precioso en el cual el Señor viene y nos va a levantar como su iglesia gloriosa, hermano. A esa instancia, a ese encuentro maravilloso en el cual vamos a estar por la eternidad junto al Señor. A eso nos ha llamado el Señor a través de la fe y por medio de su precioso evangelio. ¿Entiendes? Entonces, con esta expectación es que debemos vivir todos los que amamos al Señor, ¿verdad? Debemos estar expectantes, esperando el regreso de nuestro Señor. Por eso dice ahí en el texto, en este último versículo que leímos hoy, habla de la resurrección de Jesús, porque ella es la que garantizó también nuestra resurrección. El apóstol Pablo enseña, yo le voy a rogar que me acompañen en la lectura, ahí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, un poquito más adelante en tu Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18, enseña el apóstol Pablo hablando de todo esto, dice así, versículo 16. Porque el Señor mismo, escuche bien, miren qué precioso, porque esto lo vamos a vivir, ¿sí? Escuche bien, porque esto es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, este momento glorioso, porque el Señor mismo, con voz de mando, dice así, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínate, con aquellos que nos han antecedido, nosotros vamos a ver su resurrección. Precioso este texto, ¿verdad? Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así vamos a estar siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Y vamos a observar en la carta tesalonicense que Pablo, cada vez que termina un capítulo, habla, ¿sí?, de este mismo tema, sellando cada capítulo, ¿verdad? Porque, hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta en ese gran glorioso día que vamos a ser arrebatados como la iglesia del Señor. Para que entiendamos bien el cumplimiento de aquella palabra, ¿verdad? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en cada uno de vosotros va a ser manifestada de parte de Dios. Nuestros cuerpos va a ser transformado en un cuerpo de gloria semejante al nuestro Señor. Entonces, Pablo, lo último que nos enseña en este versículo es que Jesús es quien nos libra de la ira venidera, y esto es así, por su muerte y por su resurrección. Nuestros pecados, todos nuestros pecados fueron perdonados y fuimos salvos por medio de Jesús. Él es el camino, ¿verdad? Es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre, dice el Señor, sino a través de mí. Entonces, el texto, Dios a través del texto, el Señor, nos grita a voces, ¿verdad? ¿Sí? Que cada uno de nosotros debe ser un ejemplo a seguir. Sé un ejemplo a seguir. El Espíritu Santo, si tú analizas el texto, te grita a voces, sé un ejemplo, debes ser un ejemplo a seguir. ¿Y cómo lo logramos? Bueno, tomamos ejemplo de los tesalonicenses. Ellos quebraron sus ídolos. ¿Será que nosotros tenemos cosas que tenemos que romper en nuestra vida? ¿Tenemos pecados con los cuales tenemos que romper? ¿Tenemos cadenas que cortar, que nos están esclavizando, que por años estamos atados a ese pecado, ¿sí?, lo cual no nos permite avanzar, lo cual no nos permite acercarnos a Dios, lo cual no nos permite ser efectivos en la predicación del Evangelio, lo cual no nos permite ser efectivos en ganar otras almas? ¿Será que tenemos cosas que quebrar en nuestra vida, así como los tesalonicenses? Bueno, hoy es el momento de tomar decisiones, ¿sí?, en pro del Evangelio del Señor.
Entonces, hagamos como los tesalonicenses, como Pablo los alabó a ellos. Ellos se arrepintieron, se convirtieron de todo corazón a Dios. El texto entonces nos grita a voces que debemos de ser un ejemplo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Entendamos que el Señor a través de este texto nos está desafiando, te está desafiando a que te conviertas en un modelo a seguir. A cada uno de ustedes va este desafío de Dios a través de su bendita palabra. Que cada uno de ustedes se convierta en un modelo a seguir para otra alma. ¿Entienden, hermano? Amén. Para otras almas. Que la verdad del Evangelio vivida por nosotros impacte a todos aquellos que están viviendo junto a nosotros en el hogar. ¿Sí? A nuestra familia, a nuestros vecinos. ¿Entiende? ¿Sí? A la región donde vivimos. Que realmente el genuino testimonio de nuestra vida, de nuestra conversión, comience a impactar el lugar donde vivimos. Amén. Ese es el desafío que el Señor nos presenta en su palabra. Vamos a orar. Amén. Amén. Para que no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Amén. Realmente nosotros somos personas muy débiles, pero el Señor sí en nosotros, Él nos va a dar la victoria para esto. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Dios mío, y te adoramos, Señor. Hemos escuchado tu palabra, por medio de la cual, Señor, tú nos enseñas, nos desafías, Señor, a ser un modelo a seguir, a ser ejemplos a otros, a modelar, Señor, las virtudes de tu Evangelio, Señor, en nuestra vida, para hacer referencia a otras almas, Señor. Realmente, Señor, tu palabra nos impacta, tu palabra nos desafía, Señor. Pero ciertamente, Señor, nuestras fuerzas son pocas, mi Señor. Ahora, Señor, necesitamos de ti, necesitamos de que tú nos des nuevas fuerzas, mi Señor. A veces estamos apesadumbrados, cansados, Señor. Dios mío, necesitamos de ti. Señor, esta virtud que tenían los tesalonicenses, Señor, también sea sobre cada uno de nosotros, sobre cada familia presente, sobre toda la congregación, Señor, para que todo, Señor, las piedras y canelones sean impactados, Señor, con el Evangelio de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a que tomemos ejemplo de esta preciosa iglesia de Tesalónica. Te bendecimos y te adoramos, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad y que tu palabra verdaderamente es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor, mi atención te entrego, a tus pies yo espero, aquí quiero
corazón abierto está, Dios